Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar este martes un poco frío, pero con la visita les habíamos anticipado que el doctor Patricio Moncayo nos acompañaría. Él acaba la semana pasada además de presentar un libro sobre la planificación estatal en el interjuego entre desarrollo y democracia, así titula, pero este libro tiene una característica que es su tesis doctoral, y la primera cosa que le iba a decir a Patricio es: después de haber sido profesor de tantos, Patricio, entre los que me cuento yo también, ¿qué le hace a una persona decidirse a buscar un doctorado que ya no necesita? Porque el reconocimiento va más allá del título que le pueden dar. Hay otros que coleccionan honoris causa. Este es un causa de honoris. Es que, Patricio, esa primera cosa, ¿qué le hace a Patricio Moncayo ir en busca de un doctorado que no sea que el que ya ha tenido y que se lo hemos brindado todos los alumnos que hemos pasado por un aula con Patricio Moncayo? Bienvenido, buenas tardes, Patricio. Muchísimas gracias, Francisco, por tu invitación. Bueno, una de las razones por las cuales consideré necesario hacer primero la maestría y luego el doctorado era la necesidad de actualizar los conocimientos. Me parece que esa es una tarea permanente, no hay cómo dormirse sobre los laureles. Y efectivamente, tanto en la maestría como en el doctorado, yo pude aprender muchísimo. Y interesante también porque fue con profesoras y profesoras, qué sé yo, mucho menores que yo. ¿Algunas alumnas o alumnos en la cátedra? No, pero conocía por primera vez y fue para mí una experiencia enriquecedora. Recibir clases de personas más jóvenes, menores que yo, que por cierto sabían y saben muchísimo, y por cierto con otro tipo de docentes, tanto nacionales como de afuera, como extranjeros. Entonces la experiencia fue sumamente importante porque el nivel académico de la Flaxo es muy exigente. Entonces eso también digamos me ayudó para retomar, digamos, esta disciplina de trabajo intelectual que es tan importante, ¿no? Claro. Patricio, este libro recoge varias experiencias, por lo que pudimos ver en el lanzamiento, pero además una reflexión sobre la planificación. Y alguien hoy en el tuit me decía, es justo para no caer en el populismo. ¿La planificación ayuda? ¿Es un instrumento para no caer en el populismo? Sin duda. Yo valoricé y he valorizado mucho el aporte de la ex Junta Nacional de Planificación al proceso de planificación, un aporte que no solamente se circunscribía a la tarea de elaborar planes, sino que la Junta Nacional de Planificación estuvo integrada por unas 86 personas que cubrieron un amplísimo campo de investigación de la realidad nacional. Se desarrolló un aprendizaje en lo que tiene que ver con la elaboración de proyectos. Hubo representantes de la Junta Nacional de Planificación
en un sinnúmero de instituciones estatales. Es decir, la idea era justamente extender la planificación al área estatal, para que efectivamente habláramos de una planificación estatal. También en lo que se refiere a los gobiernos descentralizados, a los gobiernos autónomos. La JUNAPLA conocía y aprobaba los presupuestos municipales, y en esa perspectiva los técnicos de la JUNAPLA se trasladaban a las distintas ciudades del país para, en plan didáctico, ¿no? Para ayudar a construir los planes. Para que puedan elaborar los presupuestos. Presupuestos. Los presupuestos municipales. Por otro lado, las informes que la Junta Nacional de Planificación presentaba respecto de proyectos, por ejemplo, tenían un valor, digamos, definitivo para los organismos internacionales cuando se trataba de concesión de créditos, de préstamos. Claro. Es decir, los organismos internacionales valoraban eso. Si no había el aval técnico de la JUNAPLA, no se procedía que no había la garantía estatal. No había la garantía de confiabilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, la planificación que yo conocí a través de las actas de los directorios, tanto de la JUNAPLA como del CONADE. Yo revisé en el archivo intermedio del sector público, que queda en el centro. Todavía. Sí. Las actas que se elaboraron desde 1954, cuando se creó la JUNAPLA, hasta cuando ya se transformó en CONADE, en Consejo Nacional de Desarrollo, hasta 1984. Claro. Y las actas revelan algo que es muy importante. Yo vi que en el directorio de la JUNAPLA hubo pues un intercambio de puntos de vista, de apreciaciones entre el personal que tenía a su cargo la toma de decisiones, es decir, ministros o delegados del presidente de la República, con los funcionarios de la JUNAPLA, de la Secretaría Técnica. Entonces, los funcionarios de la JUNAPLA, de la Secretaría Técnica, presentaban, digamos, sus estudios, sus planes, sus proyectos a consideración del directorio. Y entonces el diálogo que se establecía entre los políticos y los técnicos era enriquecedor, importantísimo. Y entonces un capítulo del libro justamente recoge esa experiencia, ¿no? Y entonces a través de eso se pudo observar precisamente lo que tú dices, que la planificación introdujo una suerte de disciplina del trabajo de gobierno. Los gobiernos apoyados en la planificación se ven obligados a definir prioridades, a, digamos, destinar la asignación de recursos para alcanzar la realización de esos objetivos. Entonces, indudablemente que ese estilo de gobierno que introdujo la planificación es enteramente contrario al populismo, porque el populismo supone la improvisación, supone la arbitrariedad, supone la discrecionalidad, etcétera. Entonces, efectivamente, la planificación surgió como idea desde la época de Galo Plaza. Esto es en el año 54. En el año 54, cuando era gobernante José María Velasco Ibarra. Y Velasco es el que implementa entonces la Junta de Planificación. Crea la Junta con un decreto. ¿Con qué visión? Para recordar un poco y para llegar hasta lo que nos ha pasado hasta ahora. Claro. Con Galo Plaza se comienza, digamos, los censos de población y vivienda. Se crean el Instituto de Estadísticas. Y Galo Plaza le da muchísima importancia al tema de la planificación en esa época en la que hubo ese periodo excepcional de estabilidad política de 1948 a 1960.
En 1954 José María Velasco Ibarra recoge esto Esa que ya visión, ¿no? Que ya venía trabajando. ya se venía trabajando y crea la Junta Nacional de Planificación. Y lo interesante, Francisco, es que desde la creación de la Junta Nacional de Planificación, los distintos gobiernos, independientemente de su orientación ideológica, apoyaron a la Junta Nacional de Planificación y respetaron su autonomía y encontraban ahí un institucional. instrumento para trabajar, supongo, Exactamente. ¿no? Pero además respetaban. La autonomía institucional y técnica de la JUNAPLA. ¿Y habrá habido debate ideológico ahí en la propia JUNAPLA? En el directorio. En el El directorio era el Y centro. entre los técnicos no había gente que quería pero una cosa claro, y otra, claro, y otra correctísimo. cosa y que Había a lo mejor distintos. podían dificultar también la implementación de un trabajo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de el gobierno militar presidido por Guillermo Rodríguez Más bien ahí Lara, se sustenta, me parece, ¿no? yo ubico la existencia de algunas tendencias Ya. al interior del propio gobierno del general Rodríguez Lara, una tendencia que yo le denomino jacobina, Ya, que era la tendencia del sector, digamos así, más radical del gobierno, que propiciaba supuestamente una revolución. Luego estaba, digamos, además. una tendencia cepalina, ya, más técnica o más tecnocrática. ya. Y luego la tendencia de los propios militares, Claro. porque Debe haber sido populista, ¿no? como había, digamos, en perspectiva una conflagración con el Perú, ellos plantearon dentro del gobierno de Rodríguez Lara lo que se denominó el plan de mínima, que Ya. era utilizar los recursos del petróleo para fortalecer a las Fuerzas Armadas. Entonces habían esas distintas vertientes y, como tú dices muy bien, al interior incluso de la Secretaría Técnica de Planificación, habían, digamos, vertientes marxistas, vertientes desarrollistas, vertientes, digamos, economicistas, y justamente nosotros nos integramos a la Junta Nacional de Planificación como bichos raros, los sociólogos, Claro. porque en esa época solamente la Junta Nacional de Planificación estaba integrada por economistas, sí, ingenieros agrónomos, etcétera. Entonces, gracias a la iniciativa de Gonzalo Abad Ortiz, Ya. se creó la Unidad de Investigaciones Sociales. En momentos en que en la universidad se había dejado de lado la investigación por un excesivo ideologismo. Ya. Entonces, la creación de la Unidad de Investigaciones o Estudios Sociales en la JUNAPLA significó un espacio de investigación y de creación de los sociólogos que compartimos con los economistas. Entonces, hubo pues una colaboración interdisciplinaria que fue muy provechosa tanto para los ¿Lograron economistas. integrarse sociólogos y economistas Sin para duda. hacer un planteamiento? Sin duda. ¿O hubo rivalidades? Los unos, como se supone, saben más matemáticas. Claro. Hubo debates, en fin, pero hubo la posibilidad de colaborar. Ya. Es decir, el ambiente que había en la Junta Nacional de Planificación era un ambiente muy pluralista, Ya. de respeto de las distintas corrientes ideológicas. Y en ese sentido tú puedes advertir una gran diferencia, por ejemplo, con las EMPLADES. Es decir, en la Junta Nacional de Planificación y después en el CONADE, en el Consejo Nacional de Desarrollo, no hubo, digamos, el predominio de una ideología, Ya. sino que fueron organismos eminentemente técnicos. Pero con debate. Con debate, sí. habían Y una visión de distintas país corrientes ya, ideológicas, claro. pero la ideología no Pasaba. era la que comandaba a la técnica. Es decir, la ideología se encuadraba dentro de los parámetros técnicos. ¿Nunca tuvieron algún conflicto ideológico ahí para
como suelen decir, para ponerse el pie, que algún proyecto que viniese de un sector, de un pensamiento identificado en la JUNAPLA, pudiese fallar? No, de ninguna manera. ¿Había que tolerancia? Había tolerancia, había respeto y el interés de que los proyectos fueran, digamos, debidamente concebidos y obviamente debidamente ejecutados. Ahí, Francisco, me parece que es importante destacar el hecho de que en la JUNAPLA predominaba, si se quiere, una suerte de racionalidad técnica que empató más con la racionalidad de las Fuerzas Armadas. Por eso es que se planteaba que el instrumento más efectivo de... Por eso se planteaba, digamos, que el gobierno militar le había apoyado mucho a la planificación. Claro. Pero lo interesante es que al regresar a la democracia en el primer gobierno constitucional de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, esa racionalidad técnica de los planificadores un poco como que choca con una lógica diferente, que es la lógica que prevalece en la democracia. Claro. En la democracia, digamos, a diferencia de un régimen dictatorial, en la democracia está el tema de la racionalidad comunicativa, no la racionalidad, digamos así, tecnocrática. Entonces, eso generó, digamos, de alguna manera choques entre la mentalidad con la que venían llegaban los nuevos gobernantes, los planificadores, y la mentalidad de los nuevos gobernantes que también introdujeron el plan de desarrollo, es decir, en base a los 21 puntos programáticos. Los 21 puntos programáticos. Se pasó al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Claro. Ahora, ese Plan Nacional de Desarrollo no pudo ser ejecutado plenamente, como tampoco pudo serlo el Plan Integral de Transformación y Desarrollo del régimen militar. Entonces ahí viene, digamos, un tema, un punto que yo abordo en el libro, que es el tema del conflicto entre planificación y ejecución. La planificación responde, repito, a una racionalidad técnica de mediano y de largo plazo, pero la ejecución no puede hacer abstracción de los escenarios, de las coyunturas, del juego de intereses, de las fuerzas sociales que se expresan. Ni siquiera en el régimen militar eso pudo ocurrir, pero con mucho mayor razón al regresar a la democracia. Entonces hay que tomar en consideración varios criterios y varios grupos y claro, varias presiones. Entonces ahí se vio que la planificación, el plan de desarrollo elaborado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado no pudo ser ejecutado a plenitud, precisamente por esta realidad diversa que existía y también por la realidad económica del país. Es decir, al regresar a la democracia se presentó la crisis económica, se presenta la crisis del sector externo de la economía, y entonces ese conflicto entre ejecución y planificación se agudizó, porque el presidente de la República, en este caso, cuando le tocó asumir la presidencia a Osvaldo Hurtado, se vio obligado a tomar medidas que podían ser impopulares, pero que eran inevitables desde el punto de vista técnico y económico de la realidad que había, claro. Entonces, él tuvo que asumir justamente el costo político de esas medidas, pero no se arredró en lo que se refiere a tomar esas medidas. Es decir, él no estaba pensando en volverse a presentar de candidato a la presidencia, sino que
él actuó con un espíritu, digamos así, de gobernante. Y de responsabilidad. Y de responsabilidad frente al país en el momento que le tocó gobernar. La planificación, si no se asienta en los recursos también que puede producir un país, pero en la administración de esos recursos que puedan tener continuidad en el tiempo y en los presupuestos, esa ejecución se puede llevar en el primer año con lo que hay, y en el segundo, si no está, se pierde. Y es muy importante lo que tú señalas, porque lo que se había privilegiado tanto en la planificación con Rodríguez Lara como en la planificación al regresar a la democracia, eran los recursos económicos como los únicos recursos escasos. El nuevo concepto de planificación que introdujo Carlos Matus es que aparte de los recursos económicos escasos, hay otros recursos que también son escasos, como el recurso poder, como el recurso organizativo, como el recurso cognitivo. Entonces, lo que tú señalas muy bien, con la planificación, digamos así, tecnocrática de la época militar, como con la planificación igualmente tecnocrática al regresar a la democracia, se privilegió el único recurso escaso, el económico, y se descuidaron otros recursos igualmente escasos. Que eran escasos también, claro. Que eran escasos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Osvaldo Hurtado, si bien él se vio obligado a tomar medidas económicas altamente impopulares, quizás lo que a él le faltó y a quienes conformaban su equipo de gobierno era tratar de utilizar y potenciar otros recursos igualmente escasos, pero importantísimos, como por ejemplo el poder. Entonces, si no puedes distribuir riqueza por falta de recursos económicos, sí puedes distribuir conciencia y poder. Y es la distribución de conciencia y poder no te cuesta. Entonces, no hay que solamente pensar. Pero genera ahí la sensación de equilibrio y de reparto, en definitiva. Claro, porque si tú distribuyes conciencia y poder, suponte la descentralización. Es una manera de distribuir conciencia y poder, sin que tú tengas para eso que gastar mayor cosa en términos económicos. Entonces, pero ahí viene un conflicto, perdón, ahí. En la descentralización lo que se descentraliza es igual con los gastos. Pero no solo, sino también competencias. La responsabilidad de la competencia. ¿Qué competencias tiene cada municipio? ¿Qué competencias que incluso a nivel de las juntas de vecinos puede producirse una distribución de conciencia y poder? Entonces, esto faltó, tanto en la época de Rodríguez Lara, del gobierno militar, como en la época democrática con el primer gobierno constitucional. Y se vio que en el conflicto entre ejecución y planificación se destaca algo que no se había tomado en cuenta en ninguno de los dos momentos, que es el arte de gobernar. Gobernar no significa solamente, digamos, voluntad política. Por ejemplo, en el caso del gobierno militar, los planificadores esperaban que con voluntad política se pudiera ejecutar a cabalidad el Plan Integral de Transformación y Desarrollo. Eso seguramente eran los más izquierdistas que creían que la dictadura del proletariado era oportuna en una dictadura. Claro, el tema no es solo voluntad política. El tema es estratégico, saber cómo conjugar los intereses y las fuerzas que están presentes en una determinada coyuntura. Entonces no era suficiente la dictadura, pese a que no habían los demás poderes del Estado, pese a que los partidos políticos no existían. Se podía legislar en directo, claro. Pero ni siquiera bajo esas condiciones era posible ejecutar, digamos... Porque si hacían falta estas otras. Hacían falta estas otras consideraciones y criterios. Con mayor razón, al regresar a la democracia, ¿no? Es decir, también los técnicos de la CONADE, en ese caso,
esperaban. Se transformó la JUNAPLA, pasó a ser el Consejo Nacional. Y ese cambio, ¿Qué nomás supuso? Francisco, ese cambio enfrentó dos puntos de vista. Ya. Punto de vista de Francisco Suet, que fue uno de los últimos presidentes de la Junta de Planificación, Ya. y el punto de vista de Osvaldo Hurtado. Según Francisco Suet, Que después fue ministro de Finanzas de Febres Cordero, él. claro, Ya. Francisco Suet planteaba que la transformación de la JUNAPLA en CONADE iba a generar una politización de la institución, mientras que Osvaldo Hurtado era partidario de la conformación del CONADE en base al criterio de que, siendo el vicepresidente de la República El que presidía. electo en las urnas, entonces le iba a dar mayor peso político a la planificación. Pero lamentablemente, como tú conoces muy bien, a lo largo del regreso a la democracia en los sucesivos gobiernos, las pugnas entre presidente y vicepresidente de la República le arrastraron al organismo planificador a un terreno que le era extraño. Las disputas por el poder, el juego micropolítico, etc. ¿Le era extraño porque se habían aislado o porque en realidad la planificación debería estar como la JUNAPLA un poco al margen? Y Exacto. tenía razón Sued entonces ahí. A mí me parece que ¿Ah, Sued sí? terminó Teniendo teniendo la razón, porque lo que tú dices muy bien, la entidad técnica debe tomar distancia de lo coyuntural, de, digamos... del juego de esta parte del juego político y del poder. Exacto, micropolítico, Ya. ¿no? Porque los técnicos piensan en el mediano y en el largo plazo y en ese sentido chocan con la visión cortoplacista de los políticos. Pero el que haya una instancia prudentemente distante del ejercicio inmediato del poder permite que el propio gobernante no solamente se vea absorbido por el corto plazo, sino que también tome en cuenta el mediano y el largo plazo. Entonces, por eso digo que un poco como que lo que falló, tanto en la época militar como en la época del regreso a la democracia, fue el arte de gobernar, la capacidad de gobierno. La capacidad de gobierno, tanto en el caso de los militares como en el caso de los civiles, fue baja. Y al ser baja la capacidad de gobierno, precisamente porque la planificación tenía este sentido tecnocrático primero, y luego porque comenzó a ser dejada de lado, entonces, sin el apoyo de la planificación y sin el apoyo de una planificación no exclusivamente económica, sino más amplia, entonces los gobernantes tuvieron un Otras margen de priorizaciones. error muy alto. Y eso pudo haber sido el antecedente, en el caso del regreso a la democracia, del resurgimiento del populismo. El populismo no habría podido, pienso yo, tener el espacio que tuvo para resurgir si se hubiera mantenido la línea trayectoria de la JUNAPLA, luego con el CONADE, y más bien se terminó en 1998, se le dio un golpe de gracia al Consejo Nacional de Desarrollo en la Constitución de 1998. Que la presidió Osvaldo Hurtado. Así es, planificador. Claro. ¿Y ahí crees que se le dio un golpe de gracia? Se le dio, ahí está en los artículos, en las disposiciones transitorias, y se le sustituye por un organismo absolutamente minúsculo, sometido a la voluntad del Ejecutivo y del Presidente, y entonces se acabó con la planificación. Y al haber acabado con la planificación, no hay que sorprenderse que en el país haya resurgido el populismo. Pero ahí hay dos cosas que me gustaría que nos ayudes, que además son puntos históricos que nos pueden replantear. Se está iniciando un nuevo gobierno, pero esta planificación que se da entre los militares, que se supone legislaban y tenían recursos, hubo el endeudamiento agresivo,
Y esta otra visión de Osvaldo Hurtado de darle una categoría superior, donde habían ministros que formaban parte del CONADE, estaban los técnicos de la JUNAPLA. No es que les mandaron, pasaron allá los técnicos, pero que no había celo en la JUNAPLA también para que el CONADE no se consolidara, y el celo político de aquel que sí hacía política como Hurtado y de los otros técnicos, esa tecnocracia, ¿no? Tienes toda la razón, porque lo que ahí faltaba de parte de los técnicos también era de entender esta nueva situación, asimilar, digamos, otros conceptos, porque no se podía trasladar a la época democrática el mismo estilo tecnocrático y centralista de la planificación, porque la planificación en un inicio, en la época de Rodríguez Lara, se inspiraba en aquella economía centralmente planificada del socialismo real, y se creía que la planificación estaba carnalmente ligada al desarrollo. Solamente se pensaba en la planificación del desarrollo. Por eso el libro habla no solo del desarrollo, sino de la democracia. Exacto. No se pensó que la planificación podía también jugar un papel para consolidar y afianzar la democracia. Es decir, una planificación fundamentalmente económica o economicista, y se dejaba de lado la dimensión política y otras dimensiones de la realidad social. Ese fue el gran defecto, y entonces eso impedía un diálogo fluido entre el técnico con esa mentalidad y el político, que deseaba tener en los técnicos respuestas para problemas, digamos, del momento. Más urgentes. Más urgentes. Una de las cosas, antes de irnos a un corte, que yo estaba pensando es, ¿será que se rompió entonces el plan después en el retorno y ya en la ejecución no se entendió, por ejemplo, la relación Roldós-Bucarán, un Congreso dividido, pero un Julio César Trujillo con 5 votos armando mayorías para que el gobierno de Roldós y Hurtado pudiesen seguir y culminar el proceso? ¿Y los técnicos ahí qué decían? Claro, yo desearía resaltar, Francisco, el hecho de que en ese conflicto entre ejecución y plan, el propio Osvaldo Hurtado, que había sido vicepresidente de la República y que dirigió el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, y el Plan Nacional, ¿no? Al asumir la presidencia, constató que una cosa es gobernar y otra cosa es planificar. El planificador no se juega, digamos, en el día a día. Pone ahí el proyecto. Claro. El que gobierna sí se juega el día a día. Y Hurtado no rehuyó esa tarea. Yo creo que ese es su mérito. Uno puede estar en desacuerdo con las decisiones que él tomó, pero se las jugó. Se las jugó, como ahora suele decirse en el caso de Lenín Moreno. ¿Será capaz Lenín Moreno de tomar las medidas de ajuste que la realidad reclama? Puede que no, si es que él privilegia lo político, el costo político que eso le podría generar. Osvaldo Hurtado no temió eso. ¿Y se la jugó? Tuvo el costo político que tuvo, no pudo volver a ser electo presidente de la República, pero en el momento hizo lo que la realidad un poco demandaba que hiciera. Entonces, una cosa es ejecutar, una cosa es gobernar y otra cosa es planificar. Esa distancia entre la ejecución y la planificación es lo que no se entiende. No entienden los técnicos, tampoco entienden los políticos. Estamos conversando con Patricio Moncayo, el doctor Patricio Moncayo, que estamos con la planificación, el Estado, la democracia, y son temas que se vuelven urgentes para la instalación de un nuevo gobierno. Le vamos a invitar a Patricio a que nos ayude en cambio a entender este paso del CONADE a las EMPLADES y ver qué se puede hacer. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV.
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el doctor Patricio Moncayo y comentábamos en el corte dos cosas antes de pasar a las otras áreas. La uno generaría, en Chile pasó casi idéntico a lo del Ecuador, una junta de planificación de una dictadura, es cierto que de 17 años, y continua de un solo dictador. Aquí hubo el general Rodríguez Lara y el triunvirato que abrió las puertas para... Debió, como en Chile, continuarse la planificación sin moverle el piso, como pasó en Chile. Muy buena tu pregunta, porque yo creo que ha habido un error histórico y conceptual acerca de ligar la planificación a un modelo económico. Eso es un error. No es que la planificación tenga que suscribir un modelo estatista. Aquello de oponer Estado y mercado es algo que vino con la economía centralmente planificada. Claro. El socialismo real. Eso no define a la planificación. La planificación sirve tanto para un modelo estatista como para un modelo no estatista, ¿no? La planificación puede obtener, perdón Patricio, resultados distintos, pero de los dos lados tienen que planificar, ¿eso sería? Verás, el tema es que cuando se le liga la planificación a un modelo, se piensa en una planificación normativa. Es decir, el modelo estatista, como ahora se está hablando, ¿no es cierto? Así sea en teoría nomás, porque en la práctica ha ocurrido otra cosa. Sí. Pero el modelo estatista, ¿no?, le adjudica a ese modelo virtudes, pero imponderables. Igual ocurre con el modelo llamado neoliberal. Quienes sostienen las bondades de ese modelo son absolutamente radicales. Pero el tema es que el uno y el otro modelo adolecen de normativismo, es decir, el debe ser. La planificación no puede casarse con un modelo normativo. Por eso Matus introdujo el concepto de planificación estratégica situacional. Porque la planificación es una herramienta de gobierno que puede serle útil a un gobierno llamado socialista o a un gobierno llamado neoliberal. Tanto que en el caso ecuatoriano, el propio gobierno de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dajic, cuando iniciaron su gestión, tuvieron un seminario previo dirigido por Carlos Matus, socialista. Porque Carlos Matus había
entendido bien la planificación. Ubicó precisamente por lo que tú dices muy bien, en la experiencia chilena, Carlos Matus fue un alto funcionario del gobierno de Salvador Allende y él llegó a la conclusión de que lo que le determinó el colapso del gobierno de Salvador Allende fue precisamente esa desconexión entre política económica, planificación y política política. Claro. Es decir, una desarticulación en términos del gobierno de Salvador Allende. Ya. Entonces, sin descartar lo que tuvo que ver la CIA, claro, lo que tuvo que ver las transnacionales, lo que tuvo que ver la democracia cristiana, etcétera, en el derrocamiento de Salvador Allende, Matus resaltó, habiendo sido funcionario y alto funcionario de Salvador Allende e íntimo compañero de ruta de Salvador Allende, él resaltó el error cognitivo y metodológico en el que incurrió Salvador Allende, porque el manejo de la economía, como ahora acá fue desastroso. Y ese manejo desastroso de la economía, según Matus, creó el caldo de cultivo que fue aprovechado por los militares, por la CIA, etcétera, para derrocar a Salvador Allende. Pero hubo ese antecedente, el descalabro económico, como ahora en el Ecuador hay un descalabro económico. Patricio, esta posibilidad entonces, cuando los militares aprovechan, vuelven a centralizar la planificación no se queda con el neoliberalismo de la dictadura, sino que planifica y encuentras a un Chile que cuando regresa a la democracia, los planes y los proyectos son continuados. Exactamente, ahí está el caso de Chile. Sí. Con la convergencia democrática, la planificación subsiste. Y entonces no es la planificación de un partido político, como ocurre, por ejemplo, con las CENPLADES. No, esa concepción es completamente equivocada. Y no tiene nada que ver con la experiencia de la CUNAPLA ni del CONADE. Y uno diría entonces ahí, porque claro, estaba recordando que en dos momentos históricos muy difíciles, en el uno, León Roldós, ya vicepresidente de Osvaldo Hurtado, por lo tanto presidente del CONADE, y en el otro, Blasco Peña-Herrera, vicepresidente de Febres Cordero, pero también presidente del CONADE, llegan a tener, dice, no se aprobaron estos proyectos, en un caso se enfrentan Roldós y Hurtado, en este caso sería Hurtado y Roldós. Y después, no solo que Febres Cordero y Blasco Peña-Herrera, sino que sale un alcalde de Guayaquil para declararle persona no grata por no aprobar unos planes y programas que estaban previstos en la ley. Esa confrontación, ¿los técnicos crees que dejaron paso a los políticos o se alinearon? Muy buena tu pregunta, porque los técnicos en ese sentido se vieron de alguna manera invadidos por estos conflictos, y dado que esos técnicos planificadores no disponían de un contingente conceptual que les pudiera, digamos, ayudar para que asesoraran de mejor manera a los políticos, porque ellos seguían, digamos, muy metidos y no querían contaminarse en el modelo cepalino. Entonces el modelo cepalino como que ya no tenía vigencia al regresar a la democracia. Pero los técnicos seguían, digamos, muy metidos en eso, y entonces eso suponía una mentalidad, digamos así, muy normativa, ¿no es cierto? Democrática. Y de orden nomás. No podían, por tanto, visualizar ni comprender la complejidad del juego político. El juego político para esos planificadores era un poco extraño. Y en esa medida los políticos tampoco veían que la planificación les podía ser como de mucha instrumento de hacer utilidad. Política también, claro. Entonces tiene que servir para eso también. Ahondándose
esa distancia entre los políticos y los técnicos. Llegamos a este gobierno para tener la experiencia que tú estudias y analizas en el libro. Uno dice, el presidente Correa también generaba la idea de un tecnócrata y de que iba a privilegiar, tanto que ha promocionado los PhDs, todas estas cosas, pero que iba él y genera en la nueva constitución y en la nueva estructura del Estado las EMPLADs. Esta Secretaría de Planificación, donde están los otros ministros y estas cosas, tiene que adecuar al discurso de los sábados, o si sería capaz de planificar. ¿Encontraremos algo de eso? Fíjate, yo pongo una anécdota, ¿no? Cuando terminó el gobierno militar de Rodríguez Lara en 1977 y se inicia el triunvirato, la Junta Nacional de Planificación, bajo la dirección de Germánico Salgado y de José Moncada, elaboran una evaluación de la ejecución del plan en dos tomos. La primera evaluación que se ha hecho en la historia de la planificación del país. Y en esa evaluación no es que se hace una apología del gobierno militar, pese a que la Junta colaboró con el gobierno militar, sino es una evaluación crítica, objetiva. Esto se hizo, esto no se hizo, esto fue resultado del plan, esto no fue resultado del plan. Yo preguntaría a Francisco si las EMPLADes sería capaz de hacer una evaluación de esa naturaleza, de esa objetividad y de esa criticidad respecto de los 10 años de ejercicio del gobierno del economista Rafael Correa. Claro. Yo ya he visto estos 3 libros en donde analizan el Estado, en donde ven los resultados. Claro que no se van a arriesgar lo que hizo José Moncada o Germánico Salgado, ¿no es cierto? Pero hay un intento sí de decir, por ejemplo, en desnutrición nos fue mal. ¿Será posible, con semejante fuerza del presidente Correa, que haya unas EMPLADes que sea crítica, que sea capaz de construir y decir, vean, esto nos salió mal, y tendrá, por ejemplo, ahora un nuevo secretario de las EMPLADes que venirnos a contar una nueva realidad, además de la que nos dice el presidente Correa? Siempre que esté libre de la hegemonía ideológica. Cuando la ideología pretende comandar a las EMPLADes, a un organismo técnico, ahí se desvirtúa la función de la técnica. La técnica no puede estar comandada por la ideología. La técnica es suficientemente rigurosa como para sacrificar, digamos así, el tema ideológico. Entonces, ¿hasta qué punto el presidente Moreno será capaz de sacudirse de esta coyunda ideológica para darle a las EMPLADes una contextura como la que tuvo en el pasado la JUNAPLA y el CONADE? Entonces, esa sería la gran pregunta, porque si es que sigue las EMPLADes embarcada en el socialismo del siglo XXI, en la ideología que ha predominado en estos 10 años, las EMPLADes no va a poder cumplir con ese papel que la política demanda de la Será solamente la ejecutora de algunos de lo que decían los sábados. Exactamente. Patricio, pero ahí uno diría, no será a ratos, ¿no? Puede pensar, el presidente Correa también le daba su importancia a la planificación y en los discursos, y un poco él ha intentado dejarnos la sensación de que todo lo que se ha hecho es gracias a una visión de país, tanto que dice, ya está hecha la infraestructura, ahora les toca a los otros, comiencen a actuar, ya tenemos carreteras, ya tenemos hospitales, ya tenemos, no las que ofreció en los 4 primeros años las escuelas del milenio, muchísimas menos, que ha sido en 10, ¿no es cierto? Y no cumplió las que dijo que iba a ser en 4.
esta señal, al haber encargado, por ejemplo, la vicepresidencia de la República a la secretaria de Desemplades, ¿no es que también es un mensaje de que para él fue importante la planificación? ¿O el sábado se olvidaba de que él era economista y creía en eso? Yo creo que ahí nuevamente se presenta el conflicto entre planificación y ejecución. Ya. El presidente Correa, no obstante disponer de recursos muy abundantes provenientes de la exportación del petróleo, el precio del petróleo, etcétera, desde el 2007 en adelante, su acción fue una acción más bien errática, no planificada. Es decir, él pudo hacer las cosas de una manera planificada, pero en la práctica eso no ocurrió. Y muchos de los proyectos realizados puede decirse que fueron mal hechos, con costos altísimos. Y eso está al margen de la planificación. Quiere decir que él no se sustentó en la planificación para... Por más que haya querido generarnos la idea. Claro, pero en la práctica, ¿no? En la práctica... Uno diría, los dos anteriores secretarios de planificación estaban ahí entonces para cumplir órdenes. Pero sin duda, lo que no ocurría en el JUNAPLA y tampoco ocurría en el CONADE. En el CONADE. Ahí había discusión, ¿no? Había que ir a pelear. Tanto que tú recordaste muy bien que, por ejemplo, León Roldós, frente a Osvaldo Hurtado, no era pues obediente. Había discrepancias. Blasco Piñerera no fue obediente de la voluntad de Febres Cordero. Y tenía un carácter parecido. En el gobierno de Febres Cordero, director técnico del CONADE fue el economista Osvaldo Dávila. Y Osvaldo Dávila tuvo el apoyo de Blasco Piñerera y hubo proyectos que fueron objetados por la Secretaría Técnica. Porque no eran ni oportunos y financieramente costosísimos. Exactamente. Entonces, acá eso no se da. Y yo estaba recordando en estos 10 años observar en algunas instituciones entre octubre, las más ágiles, y noviembre desesperados por ejecutar el presupuesto. No importaba si eso iba planificadamente, porque no, querían ejecutar, gasten como puedan. Claro. Y eso no es planificación. Eso no es planificación. Yo creo que en el gobierno del economista Correa hubo mucha improvisación y falló lo que los norteamericanos suelen decir, el know-how, saber hacer. Claro. Las cosas hay que hacerlas bien y eso también se planifica, pues. Claro, cuando las cosas se sabe hacen hacer, mal, se planifica. Cuando se hacen las cosas mal, quiere decir que no ha habido planificación. Si es que tuviésemos que hacer una revisión de estos 10 años, Patricio, con la rigurosidad que has hecho de la planificación, no ha sido, digamos, no has escatimado esfuerzos para criticarla, pero para revalorizarla. Estos 10 años del presidente Correa quedan la sensación, y ahí voy a echar una, de hecho por un economista o por un sociólogo. Yo creo que por un populista. Es decir, Rafael Correa fundamentalmente se dejó llevar por el cálculo de corto plazo en términos electorales. Él desde que fue electo presidente siguió pensando en la campaña electoral. A diferencia de Osvaldo Hurtado, por ejemplo, que no volvió a ser reelecto. ¿Verdad? Pero lo eligieron presidente de la Asamblea Constituyente. Así es. Y con la mayor alta votación. Así es. Pero presidente no, porque volvió a ser candidato también. Pero en el caso de Correa, él no ha actuado como gobernante, no ha actuado como estadista, sino ha actuado como candidato. Incluso él no ha establecido diferencia entre Estado y partido, y ha actuado como jefe de campaña, aún en las últimas elecciones. Entonces él era el jefe de campaña de Lenín Moreno. Alcaldes de Lenín Moreno, ¿no? De todos. Entonces, y jefe de Alianza País, y aparecía en Alianza País como un militante más. Entonces, Rafael Correa se convertía en un agitador,
en un activista de Alianza País, pero no un presidente de la República. Pero le acaba de pasar también la presidencia del partido a Lenín Moreno. ¿Hace bien en aceptar eso? A mí me parece que si se confunden los dos niveles, Estado y partido, se distorsiona el sentido público del gobierno. El gobierno y el Estado van más allá del partido. Van mucho más allá del partido. El partido es, digamos así, forma, como su nombre lo indica, partido. Claro. Habla de partes, ¿no? No habla del todo. El Estado, en cambio, es el todo, una representación todos, de la totalidad y de todos. Entonces, hay un equívoco ahí tremendo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Rafael Correa, sobre todo, ha sido una persona que privilegió el cálculo electoral. Él siempre estuvo en campaña, siempre fue candidato. Siempre. ¿No? Entonces, claro, eso hizo que él dejara de lado, se despreocupara de los temas de gobierno. Incluso ahora que está por concluir, ¿no? Él no está resolviendo problemas, sino más bien agravando los problemas. Algunos, cosa que el presidente entrante va a heredar una situación tremendamente compleja. ¿Será capaz de decirnos eso el licenciado Moreno? Vean, el país del informe del presidente Correa es este, pero el país que recibo es este otro, no, este ya no es un... Para decir eso necesitaría sustentarse en un equipo técnico de alto nivel que sea capaz de proveerle de una información veraz, ¿no? ¿Hasta qué punto? Eso va a tomar tiempo también. Claro, ¿hasta qué punto el presidente Moreno se vaya a rodear de un equipo de excelencia, como lo fue la JUNAPLA y el CONADE? Está por verse. Claro, está por verse. Y se juntarán, por ejemplo, ahora que está de moda esta plataforma financiera en Amazonas, que antes de inaugurarla se inundó, y que además como edificio es una cosa media grotesca, ¿no? ¿Eso puede ser un símbolo de una planificación centralizada o de qué es un símbolo eso? ¿O es del derroche, de la falta de planificación, del hagan porque me da la gana? Claro, es decir, el presidente Correa ha apostado a los megaproyectos, ¿no? Es decir, él busca, digamos, lucirse, llamar la atención. Y eso también es contrario a las recomendaciones de los técnicos, porque los técnicos, por ejemplo, recomiendan la realización de tareas que no sean espectaculares, pero que sean fundamentales para el país. Claro, por ejemplo, el tema del alcantarillado. O agua potable. Claro, está debajo tierra, claro, no pero se ve. Claro, no se ve. Entonces, él ha privilegiado aquello que es, digamos así, objeto de visibilidad, ¿no? Él ha querido mostrar cosas, pero el asunto es que eso no necesariamente resuelve ni soluciona ningún problema. Por ejemplo, la plataforma aquella, ¿en qué medida va a mejorar la calidad del servicio público? Es decir, solamente la infraestructura per se no garantiza que mejore la calidad de los servidores públicos. Se nos fue el tiempo, muchas gracias, Patricio, pero un último mensaje para que no solo que los jóvenes estudiantes y los nuevos técnicos echen mano de la planificación y de una historia que no ha sido construida últimamente, sino que tiene una riqueza más profunda, ¿no? Gracias, Francisco. Un mensaje final que yo me permitiría transmitir a los jóvenes, como tú dices, es el gran desafío que tiene la academia. Porque al inicio del proceso de planificación con la CEPAL, etcétera, los economistas y los sociólogos jugaron un papel muy importante. A través de la propia CEPAL, a través del ILPES. Y la Flaxo fue producto de esto, de la unidad de estudios sociales dirigida por Gonzalo Abad. Fue él el que
funda la Flaxo en 1978, justamente porque Pinochet cerró, clausuró la Flaxo, y eso dio un espacio para que se creara acá en el Ecuador una subsede. Entonces, ¿cuál es el desafío de las universidades y de la academia? Contribuir con sus investigaciones y con su estudio, ¿no?, a una concepción integral, transdisciplinaria del tema de gobierno. El gobierno no se resuelve solo desde la economía, ni tampoco solo desde la sociología, ni desde la politología. Claro. El gobierno requiere un conocimiento transdisciplinario. Y ese es el gran desafío que tienen en el momento actual las universidades y los posgrados. Los gastos hechos en investigaciones en estos años, que son altos, muy altos, ¿servirán para algo? Bueno, habrá que ver los resultados, descubrirlos. Y claro, y leer qué es lo que se ha producido a lo largo de este año. Porque lo que tú dices es muy importante. La Junta Nacional de Planificación generó proyectos y estudios que lamentablemente, cuando vino el gobierno de don Sixto Durán y de Alberto Dajic, se decidió por parte del secretario de Planificación de la época, lamentablemente, que todos esos documentos, que eran importantísimos, se depositaran en la bodega del subsuelo del Consejo Provincial de Pichincha, donde funcionaba el CONAD, con una inundación que se acabó, y entonces una persona emblemática de la Junta Nacional de Planificación y del CONADE, como es Galo Salvador, el economista Galo Salvador, llamaba por teléfono a los funcionarios del CONADE para que retiraran y salvaran esa documentación. Por eso es que toda esa documentación, esos estudios, que sí hubo, a diferencia de lo del CEMPLADES hoy, que no conocemos, que haya estudios de esa calidad, todos esos estudios se desparramaron, unos en la Andina, otros en la Católica, otros en el Archivo Intermedio del Sector Público. O sea, no se cuidó ni preservó esa biblioteca de la JUNAPLA y del CONADE, que era un verdadero tesoro. Patricio, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo, gracias por seguir aportando, y ya estaremos conversando. Claro que sí. El análisis siempre se agradece para que nos hagan reflexionar, y los medios estamos pues también pidiendo siempre que reflexionen sobre esto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Este programa estará nuevamente a sus órdenes a partir de las 3 de la tarde, y nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Es la 1.